Escucha, imagina que estás sentado aquí conmigo. No estás roto, no eres aburrido, no es que no seas suficiente. Pero aún así, cada vez que ella tarda en responder, tu pecho se aprieta, revisas el móvil como loco y te preguntas, ¿qué hiciste mal? Y déjame decirte algo que nadie se atreve a decirte en voz alta. El problema no es que hables poco o mucho, es que estás hablando cuando deberías estar en silencio. Sí, ya sé, suena raro, incluso incómodo, porque a los hombres nos enseñaron que hay que insistir, explicar, demostrar, aclarar, escribir otro mensaje por si acaso, y ahí es donde todo se rompe. Mira, te voy a hablar como lo haría una mujer que entiende cómo funciona la mente femenina. Cuando un hombre siente que está perdiendo a una mujer, su instinto es correr detrás. Mensajes largos, audios eternos, justificaciones, buenas intenciones y paradójicamente todo eso mata el deseo. No porque seas malo, sino porque el cerebro femenino no se obsesiona con lo que lo persigue, sino con lo que no puede leer del todo. Y aquí viene lo controversial. Muchas veces, cuanto más intentas arreglarlo hablando, más la empujas lejos. Duele, pero es real. La psicología lo respalda. Estudios sobre la incertidumbre emocional muestran que el cerebro libera más dopamina, la hormona de la obsesión, cuando algo es impredecible pero valioso, no cuando está siempre disponible. Y tú, sin darte cuenta, te volviste predecible. Siempre ahí, siempre explicando, siempre respondiendo, siempre buen chico. Y ojo, no te estoy diciendo que juegues juegos baratos ni que te vuelvas frío como un hielo. Eso es de novatos. Te estoy hablando de algo mucho más sutil y más poderoso. El silencio bien usado no es ausencia. Es presencia controlada. Es espacio. Es misterio. Es decir, sé quién soy, sin abrir la boca. Y cuando una mujer percibe eso, algo en su cabeza empieza a girar. Empieza a preguntarse, a imaginar, a revisar conversaciones pasadas, a sentir. Pero, y aquí está la trampa que casi nadie entiende, el silencio por sí solo no funciona. Si solo desapareces sin entender lo que estás haciendo, te conviertes en un fantasma, no en una obsesión. Por eso este tema incomoda tanto, porque te obliga a soltar el miedo a perderlas, y ese miedo es justo lo que te está haciendo perderla. Lo que voy a explicarte no es popular, no es romántico y no es cómodo, pero si lo entiendes de verdad, cambia por completo la dinámica. Eso sí, este es solo el inicio. Si te quedas solo con esta idea, te va a faltar la mitad del poder, y esa mitad es la que conecta todo. 8.1. ¿Por qué hablar de más te hace perder valor aunque tengas buenas intenciones? Mira, ven, siéntate aquí conmigo un segundo, porque si tú eres de los que piensa, pero si yo solo quiero arreglar las cosas, esto te va a doler un poquito, pero te va a despertar. Déjame preguntarte algo muy simple. Cuando ella se pone distante, ¿qué haces tú? ¿Hablas más o hablas menos? Exacto, hablas más, explicas, justificas, aclaras malentendidos que nadie te pidió aclarar, mandas mensajes largos, diciendo lo que sientes, lo que pensaste, lo que quisiste decir. Y todo eso nace de algo muy humano, miedo. Miedo a perderla. Miedo a no ser suficiente, miedo a que el silencio signifique rechazo. Pero aquí va la parte incómoda que casi ningún hombre quiere escuchar. Cuando hablas de más, no te acercas, te abaratas. Sí, así, sin azúcar. No porque seas malo, sino porque estás regalando algo que debería ser valioso, tu atención emocional. Y lo peor es que lo haces creyendo que estás haciendo lo correcto. Spoiler, no lo es. Desde la psicología, esto tiene nombre. Se llama sobrecompensación emocional. Cuando una persona siente que puede perder algo, intenta equilibrar el miedo, dando más de lo que le pidieron.
más palabras, más presencia, más disponibilidad, pero el cerebro femenino no lo interpreta como amor, lo interpreta como inseguridad. Y ojo, no porque ella sea cruel, sino porque el deseo no vive donde hay ansiedad. Vive donde hay calma. Piénsalo así, sin rollos raros. Cuando tú hablas de más, le estás diciendo sin decirlo. Tú tienes el control de cómo me siento, y eso mata la atracción, porque nadie se obsesiona con algo que ya sabe que tiene en el bolsillo. Nadie se pregunta por lo que ya está explicado. Nadie desea lo que no tiene espacio para respirar. Y aquí viene la parte más traicionera de todas. Tú crees que estás mostrando interés, pero ella empieza a sentir presión. Tú crees que estás siendo claro, pero ella empieza a aburrirse. Tú crees que estás conectando, pero ella empieza a desconectarse. Y entonces te preguntas, ¿qué pasó si todo iba bien? Pasó que hablaste cuando el silencio era el mensaje correcto. Hay estudios que muestran que cuando una persona recibe demasiada información emocional sin haberla pedido, el cerebro entra en modo defensa. Se satura, se cierra. Y ahí aparece esa frase que tanto odias: necesito espacio. Y tú no entiendes nada, porque según tú, solo estabas siendo sincero. Pero la sinceridad sin control no es virtud, es falta de dirección. Ahora cuidado, esto no significa que te vuelvas frío, seco o que juegues a desaparecer como niño dolido. Eso es otro error, porque callar sin entender por qué callas te convierte en un fantasma, no en un hombre atractivo. El problema no es hablar, el problema es hablar desde la necesidad, porque cuando hablas desde ahí, cada palabra pesa menos. Cada mensaje vale menos, cada intento suma cero. Y aquí te voy a dejar con una intriga muy clara, porque si no entiendes esto, todo lo demás se cae. El silencio que aumenta tu valor no es ausencia, es estrategia emocional. Pero esa estrategia no funciona sola. De hecho, si aplicas solo este punto sin el siguiente, puedes empeorar las cosas, porque no se trata solo de cerrar la boca. Se trata de qué activas en ella cuando decides no hablar. Y eso, justo eso, es lo que conecta directamente con el siguiente punto. 2. El silencio activa más deseo que la atención constante, y la ciencia lo sabe. Ahora piensa en esto conmigo, sin dramatizar. No en ella exactamente, sino en la sensación, ese momento raro en el que alguien importante para ti deja de estar tan presente y sin querer tu cabeza empieza a llenarse de preguntas. No porque esa persona haya hecho algo espectacular, sino porque ya no está tan disponible como antes. Incómodo, ¿no? Exacto. Ahí empieza todo. La mayoría de los hombres creen que el deseo se construye con atención constante. Buenos días, buenas noches, ¿ya comiste? ¿Llegaste bien? Y ojo, eso no está mal. El problema es la dosis, porque cuando la atención es constante, el cerebro deja de prestarle atención. Así de simple. Lo que es predecible no genera emoción, genera rutina, y la rutina no obsesiona a nadie. Aquí entra algo que la psicología tiene clarísimo, aunque casi nadie lo explica bien. El deseo femenino se activa más por anticipación que por presencia. No por lo que das, sino por lo que dejas abierto. No por lo que dices, sino por lo que no terminas de decir. Cuando todo está sobre la mesa, no hay misterio. Y sin misterio, el cerebro se apaga. Ahora, no confundas esto con desaparecer sin avisar o hacerte el interesante como actor barato. Eso es cringe. El silencio que genera deseo no es vacío, es espacio emocional. Es dejar que la otra persona complete la historia en su cabeza. Y créeme, cuando una mujer empieza a completar historias sola, tú ya estás jugando en otra liga.
La ciencia lo explica con algo llamado brecha cognitiva. Cuando el cerebro percibe que falta información relevante, se obsesiona con cerrarla, quiere respuestas, quiere sentido, quiere coherencia. Y si tú estás siempre ahí, respondiendo al segundo, explicándolo todo, esa brecha nunca se abre. Pero cuando tu presencia es sólida y luego pausada, el cerebro empieza a trabajar solo. Y ahí es donde aparece el deseo real, no el cómodo. Por eso, cuando reduces la atención constante, no pasa lo que tú temes. Ella no se olvida de ti. Al contrario, te piensa más. Se pregunta qué estás haciendo, por qué estás tranquilo, por qué no estás reaccionando como los demás. Y ojo, no es magia ni manipulación, es biología básica mezclada con emociones humanas. Nada más. Y aquí viene la parte que rompe esquemas. No es el silencio lo que engancha, es cómo se siente ella durante ese silencio. Si el silencio transmite calma, seguridad y dirección, el efecto es uno. Si transmite castigo, resentimiento o miedo, el efecto es el opuesto. Por eso, tantos hombres fracasan cuando intentan aplicar esto, porque copian la forma, pero no el fondo. Desde fuera, dos hombres pueden parecer iguales. Ambos hablan menos, ambos toman distancia, pero por dentro, uno está en paz y el otro está temblando. Y la mente femenina, aunque no lo sepa explicar, lo percibe, siempre. Por eso uno genera deseo y el otro rechazo. Uno despierta curiosidad, el otro levanta muros. Ahora te voy a decir algo clave, pero no completo. El silencio solo funciona cuando no nace del miedo. Y ahí está el detalle que casi nadie entiende. Porque si tú callas esperando que ella reaccione, ya perdiste. Si callas para provocar, se nota. Pero si callas porque no necesitas llenar el espacio para sentirte válido, entonces algo cambia. Y aquí te voy a dejar con esto, porque sin el siguiente punto, esta idea se queda coja. El silencio activa deseo, sí, pero también expone algo peligroso, tu miedo a perder. Y si no entiendes cómo ese miedo te traiciona incluso cuando no dices nada, todo lo que acabamos de hablar se puede volver en tu contra. Y eso conecta directamente con lo que viene después. 3. Cómo el miedo a perderla te convierte en predecible y aburrido sin que lo notes. Ven, respira conmigo un segundo. Porque esto no va de técnicas ni de frases mágicas, va de algo que todos sentimos, pero casi nadie reconoce sin vergüenza. El miedo, ese miedo silencioso que no se ve, pero se filtra en todo. En cómo escribes, en cómo respondes, en cómo esperas, en cómo te adaptas. Y lo más peligroso es que no crees que se note, pero se nota, siempre. Cuando tienes miedo a perderla, empiezas a moverte distinto. No lo decides. Te pasa, tu energía cambia, tu ritmo cambia, tu centro se desplaza. Dejas de actuar desde lo que quieres y empiezas a actuar desde lo que temes. Y ahí, sin darte cuenta, te vuelves predecible. No porque sea simple, sino porque estás intentando no equivocarte. Y el deseo no vive en el no equivocarse, vive en la seguridad. El miedo te empuja a buscar aprobación, a leer entre líneas, a ajustar tu comportamiento para no incomodar, a decir lo que crees que funciona. Y aunque suene contradictorio, cuanto más intentas hacerlo bien, menos interesante te vuelves, porque ya no hay fricción, no hay sorpresa, no hay contraste. Solo hay alguien intentando encajar. Y eso, aunque sea duro, no despierta atracción, despierta comodidad, o peor, indiferencia. Desde la psicología, el miedo activa patrones de control. Quieres controlar el resultado, la conversación, la emoción del otro. Y cuando un hombre entra en ese modo, su presencia pierde peso. No porque haga algo mal, sino porque deja de estar anclado en sí mismo. Y una mujer lo percibe, no como una idea racional, sino como
una sensación. Algo no cuadra, algo se siente forzado, algo se siente plano. Y aquí está lo más loco. Tú puedes estar callado, usando silencio, y aún así transmitir miedo, porque el silencio no borra la intención, la amplifica. Si por dentro estás esperando, midiendo, aguantando la respiración, el silencio se vuelve tenso, pesado, inquieto. No es un silencio atractivo, es un silencio ansioso, y ese tipo de silencio no genera deseo, genera distancia. El miedo también te roba espontaneidad, te vuelve correcto, educado, cuidadoso. Y sí, eso suena bien en teoría, pero en la práctica te quita filo, te quita carácter, te quita presencia, te quita ese algo que no se puede explicar, pero que se siente. Y cuando eso pasa, la conexión se enfría sin drama, sin pelea, sin cierre, simplemente se diluye. Y tú te quedas pensando qué hiciste mal, cuando en realidad hiciste demasiado. Lo más fuerte de todo esto es que el miedo no te hace perderla directamente, te hace perderte a ti. Y cuando tú te pierdes, ella ya no sabe dónde encontrarte, porque ya no hay un punto firme. Hay reacción, hay adaptación, hay esfuerzo, pero no hay dirección. Y sin dirección no hay atracción que aguante. Ahora, aquí viene la parte que te va a dejar con un nudo en el estómago. El miedo no se elimina hablando menos. Tampoco desaparece con silencio. El miedo se revela cuando no haces nada, cuando no persigues, cuando no corriges, cuando no explicas. Y ahí es donde muchos se rompen por dentro, porque el siguiente paso no es callar, es no necesitar. Y si no entiendes cómo diferenciar eso, todo lo que has aprendido hasta ahora se puede volver en tu contra, porque hay una línea muy fina entre un hombre que guarda silencio desde la seguridad y uno que guarda silencio desde el miedo. Y entender esa diferencia depende completamente del siguiente punto. 4. La diferencia entre desaparecer como un cobarde y callar como un hombre seguro. Aquí es donde toca decirte algo sin drama, sin gritos, pero con claridad. Porque muchos hombres escuchan "usa el silencio" y lo primero que hacen es desaparecer, dejar en visto, no responder días, cortar comunicación sin rumbo, y luego se preguntan por qué todo se va al carajo. Spoiler rápido, eso no es silencio masculino, eso es huida emocional. Y sí, se nota. Vamos a ser honestos un segundo. Hay hombres que no callan porque están seguros. Callan porque no saben qué hacer, porque están confundidos, porque están heridos, porque están esperando que ella reaccione para sentirse tranquilos otra vez. Y eso, aunque lo disfraces de estrategia, sigue siendo miedo, solo que ahora va maquillado de orgullo. El hombre que desaparece sin dirección no genera misterio, genera duda, genera incomodidad, genera la sensación de este tipo no sabe ni dónde está parado. Y ninguna mujer se obsesiona con alguien que parece perdido. La seguridad no está en irte sin decir nada. Está en quedarte firme aunque no hables. Esa es la diferencia que casi nadie entiende. Aquí viene la crítica que muchos necesitan escuchar. Si tu silencio es un castigo, eres reactivo. Si tu silencio es una prueba, eres dependiente. Si tu silencio es una táctica desesperada para que ella te escriba, estás jugando desde abajo. Y no pasa nada admitirlo, bro. Pero hay que despertarse, porque el silencio que nace de la inseguridad siempre se siente pesado, raro, forzado, y la mente femenina lo detecta sin pensarlo. Callar como un hombre seguro es otra cosa. Es no responder desde la ansiedad, es no explicar desde la culpa, es no justificar tu valor con palabras, es estar bien incluso si no pasa nada, incluso si ella no reacciona, incluso si el resultado no es inmediato. Eso es lo que cambia todo, porque ahí ya no estás intentando provocar una emoción, estás sosteniendo tu centro. Y ojo, esto no es frialdad ni indiferencia. No es volverte seco ni distante por ego, es madurez emocional,
es saber cuándo hablar y cuándo no. Es no llenar los espacios por nervios. Es permitir que el otro también sienta. Porque cuando tú paras, algo se activa del otro lado. No siempre de inmediato, pero sí inevitablemente. Muchos hombres creen que el silencio es ausencia. No, el silencio correcto es presencia sin ruido. Es coherencia, es calma, es dirección. Y eso, aunque no se diga, se siente, se respeta, se percibe. Y ahí es donde empieza a cambiar la dinámica. Porque ya no estás reaccionando a ella, estás actuando desde ti. Ahora, aquí va el consejo para despertar de verdad. Deja de usar el silencio como arma y empiezas a usar el wow, usas el gir, en crown lo wow, au wow sim, quien se, writing the fee, flesh, de tu estado interno. Si por dentro estás en paz, el silencio suma. Si por dentro estás temblando, el silencio resta. Así de simple, no hay atajos, no hay trucos. Y aquí te dejo con algo incompleto a propósito, porque entender esta diferencia es clave, pero no suficiente. Saber callar con seguridad te pone en el juego, pero no te hace ganar. Falta algo más, algo muy específico, algo que define qué tipo de silencio crea obsesión real y cuál solo crea distancia elegante. Y eso solo se entiende cuando conectamos esto con el siguiente punto. 5. El tipo de silencio que crea obsesión. ¿Y por qué sin el siguiente paso no sirve? Ahora sí, estamos en el punto donde muchos hombres se confunden y pocos lo entienden de verdad, porque ya sabes callar, ya sabes no perseguir, ya sabes no explicar de más. Pero aún así, algo no termina de cuajar. Y aquí es donde entra el detalle fino, el que separa al hombre que genera curiosidad del hombre que se queda ahí nomás. El silencio que crea obsesión no es vacío, no es ausencia, no es desaparecer. Es silencio con peso, y ese peso no viene de lo que haces hacia ella, sino de lo que haces contigo cuando no estás hablando. Porque seamos claros, si tú callas, pero tu vida está en pausa, ese silencio se siente hueco. Si tú callas, pero estás esperando una reacción para validarte, ese silencio se siente necesitado. Y eso mata todo, bro. El silencio poderoso nace cuando tu atención deja de estar enfocada en cómo ella responde y empieza a estar enfocada en cómo tú te mueves, en tu ritmo, en tus decisiones, en tu mundo, no como pose, no como teatro, como realidad. Y cuando eso pasa, algo cambia del otro lado sin que tú hagas nada, porque la energía no miente. Desde la psicología esto se explica fácil. Las personas se obsesionan con aquello que perciben como estable, pero no disponible al 100%. No porque sea inaccesible, sino porque tiene vida propia, dirección propia, propósito propio. Y cuando un hombre entra en ese estado, el silencio deja de ser una técnica y se convierte en una consecuencia natural. No hablas menos para provocar. Hablas menos porque no necesitas llenar espacios. Y ahí es donde ella empieza a sentir algo raro. No ansiedad, no presión, curiosidad. Empieza a preguntarse en qué estás, qué te mueve, qué piensas, no porque te fuiste, sino porque no estás girando alrededor de ella. Y eso, aunque no lo diga, le mueve el piso. Porque la mayoría de los hombres sí giran. Tú no. Pero ojo, y esto es clave, este tipo de silencio no se puede fingir mucho tiempo. Si lo intentas copiar sin tener lo que lo sostiene, se cae solo. Porque no es una acción externa, es un estado interno, es coherencia, es alineación, es sentirte completo incluso si ella no aparece hoy, mañana o pasado. Y cuando un hombre llega ahí, el silencio se vuelve magnético. Ahora, aquí viene el giro que casi nadie espera. Este silencio por sí solo no crea obsesión duradera. ¿Crea curiosidad? Sí. Atracción, también. Pero si no está respaldado por algo más, se queda corto. Porque el deseo necesita dirección para sostenerse.
necesita contraste, necesita intención. Y aquí es donde muchos se quedan a mitad del camino creyendo que ya entendieron todo. El silencio abre la puerta, pero no construye la casa. El silencio despierta preguntas, pero no da sentido. Y cuando una mujer se acerca atraída por ese misterio, necesita encontrar algo firme detrás, algo claro, algo masculino, algo que no dependa de su validación. Y si eso no está, la curiosidad se disuelve igual que llegó. Por eso te digo esto con calma, sin hype barato. No se trata de callar para que ella vuelva. Se trata de ser alguien al que vale la pena volver. Y eso no se explica con palabras. Se demuestra con cómo vives cuando nadie te está mirando, cuando no hay mensajes, cuando no hay respuesta, cuando no hay confirmación. Y aquí voy a dejarte justo en el borde, porque todo lo que te he dicho hasta ahora apunta a una sola cosa. Pero todavía no está completa. Falta el cierre, falta entender cómo unir este silencio con una acción muy específica que lo convierte en obsesión real y no solo en interés momentáneo. Sin eso, este punto se queda poderoso, pero incompleto. Y ese último ajuste, ese detalle final que conecta todo lo anterior, es justo lo que termina de cerrar el círculo. Te voy a dejar con una verdad que incomoda, pero libera. Si ella se va cuando tú te callas, nunca fue el silencio el problema. Eras tú persiguiéndola, sí, así de directo. Porque una mujer no se engancha a un hombre que habla mucho o poco, se engancha a un hombre que no se abandona a sí mismo por miedo. Y eso, aunque duela aceptarlo, cambia todo. El silencio no es para castigarla, no es para manipularla, no es para que vuelva corriendo. El silencio es el filtro. Es lo que revela quién se queda cuando tú estás completo y quién solo estaba cuando tú te desvivías. Y sé que esto toca fibras, porque a nadie le gusta darse cuenta de que estuvo mendigando atención sin notarlo. Pero bro, despertar duele. Y aún así vale la pena. Aquí va lo más polémico de todo. Si necesitas técnicas para que alguien no se vaya, esa persona ya se fue emocionalmente. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero seguir repitiendo el mismo patrón sí te mantiene estancado. El poder real no está en que ella se obsesione contigo, está en que tú no te obsesiones con no perderla. Cuando eso pasa, el juego cambia solo. Y no, esto no va de volverte frío, ni arrogante, ni distante. Va de respeto propio, va de paz interna, va de dejar de reaccionar desde el miedo y empezar a moverte desde la claridad. Cuando un hombre hace eso, el silencio deja de ser una herramienta y se convierte en identidad. Y créeme, eso se siente mucho. Ahora quiero saber de ti, de verdad. Cuéntame en los comentarios si alguna vez hablaste de más por miedo a perderla, o si probaste el silencio y no supiste hacerlo bien. No estás solo en esto. Leo los comentarios y suelo responder, porque estas conversaciones importan. A veces, una sola reflexión bien hecha cambia más que 1000 consejos. Si algo de esto te hizo ruido, quédate con ese ruido. Ahí hay crecimiento. Y recuerda, no se trata de que ella te elija, se trata de que tú no te pierdas tratando de que alguien se quede.